En esta clase vamos a hablar sobre variables, constantes y funciones. En particular, en este notebook aprenderemos cómo podemos preservar datos y series de instrucciones, etiquetándolos con un nombre específico para reutilizarlos con facilidad mediante la definición de variables o constantes y funciones, respectivamente. Empezaremos con las variables. A menudo, en nuestros programas, querremos invocar a un mismo valor, que en particular puede ser un arreglo de valores, varias veces, e inclusive modificarlo y guardar el nuevo valor, descartando el anterior. Para esto existen las variables, que son nombres asociados a algún valor, que puede cambiar. En Julia, creamos una variable y le asignamos un valor con el símbolo de igualdad, que se conoce como el operador de asignación. Entonces, por ejemplo, en la primera celda de código, si ejecutamos un código que nada más tenga la letra X, nos aparece un mensaje de error. Dice undef var error, x not defined. Entonces, esto significa que está interpretando a esta X como si fuera el nombre de una variable, pero no tiene ningún valor asignado a ese nombre. Y por lo tanto, nos dice que tenemos una variable no definida. En cambio, en la siguiente celda, que con el código x es igual a 9, si la ejecutamos, obtenemos como resultado 9. Y si ejecutamos la celda después de esa, que nada más tiene x, igualita que la anterior, obtenemos el 9. Entonces verificamos que en esta celda lo que estamos haciendo es asignarle el valor 9 a la variable x y por lo tanto, a partir de haber ejecutado este código, la próxima vez que escribimos x, ahora lo interpreta devolviéndonos el valor asignado a esa variable. ¿De acuerdo? Y de hecho, si ejecutamos la celda anterior, ahora sí vamos a obtener el 9, porque ya ejecutamos esta celda donde se le asignó un valor a esta variable x. La sintaxis general es esta de aquí. El nombre, un espacio, el operador de asignación o símbolo de igual, un espacio y el valor que se le va a asignar a esa variable. La bondad de las variables es que, como en matemáticas, podemos utilizarlas para hacer operaciones. Por ejemplo, aquí estoy definiendo otra variable, m mayúscula, a la que le estoy asignando una matriz con entradas del 1 al 9. Y aquí lo que vamos a hacer es a la matriz sumarle entrada por entrada el valor de nuestra variable x. Entonces, ¿qué deberíamos obtener? Precisamente la matriz que nos aparece aquí, ¿verdad? 1 más 9, 10. 2 más 9, 11. 3 más 9, 12. Etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que aquí realizamos una operación y obtuvimos un resultado sin utilizar datos específicos, sino colocando variables. Observemos que la expresión m más x no cambió el valor de m, pues no se volvió a utilizar el operador de asignación. Si ejecutamos esta celda donde dice m, vemos que nos dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que es igual al valor que tiene asignado m. Entonces aquí lo que Julia hizo fue calcular cuál sería la suma de la matriz m con el valor de la variable x, entrada por entrada, y devolvernos ese resultado, pero sin asignarle este resultado a la matriz original. Esa la dejó con el mismo valor que tenía originalmente. Eso es lo que vemos acá. Para modificar el valor asignado a una variable, debemos hacer una nueva asignación. Como ejemplo, podemos ejecutar esta celda varias veces y observar cómo va cambiando el valor asignado a x. En este momento, x vale
9. Ese es el valor que le hemos asignado. Y el operador de asignación tiene una precedencia muy baja. En particular, el operador de suma tiene una más alta. Por lo tanto, cuando ejecutemos esta celda de código, primero se va a ejecutar esta parte del código, x más 1, tomando el valor actual de x, que es 9, y el resultado, 10, se le va a asignar a x. ¿De acuerdo? Por esto es que el operador de asignación tiene baja precedencia, para que al asignarle un valor a una variable, primero se resuelva toda la expresión hasta llegar a un solo valor, y luego ese valor sea el que ahora tome la variable. ¿De acuerdo? Entonces, si ejecutamos esta celda, obtenemos como resultado 10. Y si la volvemos a ejecutar, obtenemos 11. Y si la volvemos a ejecutar, obtenemos 12, y 13, y 14, y 15, etc. Porque siempre se está realizando primero esta operación, puesto que este operador tiene muy baja precedencia, tomando el valor actual de x, sumándole una unidad y reasignando ese nuevo valor a la variable x. Que la próxima vez que ejecutamos el código, vuelve a entrar acá, se le vuelve a sumar 1 y se reasigna nuevamente al nombre x. Lo podemos ver aparte, aquí x vale 15. Y sigue valiendo 15. Hasta que ejecutamos una vez más esta celda y ahora vale 16. Aquí lo verificamos. En general, podemos asignarle datos de cualquier tipo a las variables. Por ejemplo, aquí estoy definiendo una variable llamada texto y el valor asignado es un string que dice valor tipo string, entre comillas. Ahí está. Además, podemos usar variables que tengan valores asignados como argumentos de funciones. Por ejemplo, aquí le voy a aplicar la función lowercase, que toma un carácter o un string y devuelve el mismo argumento, pero con todo en minúsculas, a esta variable texto que tiene este valor asignado. Y lo que obtenemos es precisamente este mismo string, pero con minúsculas. Y similarmente, si le aplicamos la función uppercase a esta variable con este mismo valor, lo que hace es transformarlo en mayúsculas. Ahora hablemos sobre operadores de actualización. Dado lo común que es en aplicaciones numéricas tener que redefinir el valor de una variable en función de su valor anterior, existe una sintaxis sencilla para hacer esto en Julia, utilizando un operador aritmético, como el de suma, resta, división, multiplicación, exponenciación, etc., seguido inmediatamente del operador de asignación, es decir, sin dejar espacio. Por ejemplo, aquí recordemos cuál era el último valor asignado de x, 16. Y si ejecutamos esta celda, vemos que obtenemos 17. Y si la volvemos a ejecutar, 18, 19, 20, etc. Por lo tanto, la expresión anterior, x espacio más igual espacio 1, es equivalente al código que habíamos visto antes, x igual a x más 1. También podemos poner un punto antes de un operador de actualización para actualizar todos los valores de un arreglo entrada a entrada. Por ejemplo, en este momento, el valor asignado a la variable m es esta matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque nunca le hemos vuelto a aplicar el operador de asignación. Y ahora, si ejecutamos esta celda de código, obtenemos una matriz similar a esta, pero donde a cada entrada le sumamos el valor asignado a x, que recordemos, ahora es 27. Por eso aparece 28, 29, 30, etc.
Y si volvemos a ejecutar una celda que nada más tenga la letra M, vemos que ahora sí se actualizó el valor de la matriz M. Porque aparte de usar el operador aritmético de entrada por entrada, volvimos a utilizar el operador de asignación y por lo tanto el resultado de esta operación, sumar x a cada entrada, se utilizó como el nuevo valor que se le asignó a la variable m. Ahora hablemos sobre constantes. Para declarar a una constante, es decir, un valor que no queremos que varíe a lo largo de todo nuestro código, se hace una asignación colocando la palabra const antes del nombre de la constante. Por ejemplo, aquí tengo const espacio 9 igual a L. Viene resaltada la palabra const en color verde y en negritas. Entonces eso nos dice que es una palabra importante, particular en Julia, para la sintaxis y para la semántica. Y si lo ejecutamos, simplemente obtenemos 9, el valor de esta variable. Esto permite realizar operaciones con el valor asignado como si fuera una variable. Es decir, podemos utilizarlo nuevamente en expresiones y cuando se encuentre este nombre, 9, Julia simplemente lo reemplazará con el valor que le habíamos asignado. Sin embargo, cada vez que se le asigne al nombre una constante, cada vez que se le asigne al nombre de una constante un valor distinto al último que se le había asignado, el compilador mostrará una advertencia. Por ejemplo, aquí al mismo nombre 9, que arriba definimos como constante, le estamos asignando un valor diferente, 10. Y si ejecutamos esta celda, obtenemos esta advertencia, que dice redefinición de la constante 9. Esto puede fallar, causar respuestas incorrectas o producir otros errores. Entonces, esta advertencia nos avisa que en el código aparece una reasignación de un nombre que queríamos asociar a un valor constante. Esta es la principal ventaja de poder declarar constantes, mas no la única, pues la declaración de constantes también contribuye a optimizar nuestro código, ya que Julia puede procesar valores más rápidamente si sabe que estos nunca van a cambiar. Es decir, como recordarán de las primeras clases, cuando ejecutamos un código escrito en Julia, una herramienta llamada el compilador lee nuestro código y lo traduce a código de máquina. Pero esto se puede hacer de muchas maneras, y en particular los compiladores suelen estar optimizados para realizar operaciones lo más rápido posible y con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, en particular, cuando ejecutamos un código que tiene muchos nombres de variables, el compilador no siempre sabe hasta cuándo se tiene que esperar para sustituir ese nombre con el valor que tiene asignado, porque ese valor puede que haya ido cambiando a lo largo del código. Bueno, a lo largo de la ejecución del código. Sin embargo, si le especificamos a Julia que una variable nunca va a cambiar y más bien la definimos como una constante, entonces desde que se inicia la ejecución del programa y Julia realiza esa asignación de la constante, ya sabe que eso nunca va a cambiar y puede sustituirlo directamente en las partes posteriores del código donde se utilice. Esto puede causar que algunas operaciones se adelanten a comparación de si esa asignación de un valor que no cambiaba se hubiera definido como variable. Entonces, esa también es otra ventaja de definir constantes. Una nota muy importante es que, a diferencia de un mensaje de error que detiene la ejecución del código que lo generó, una advertencia sí permite la ejecución del código que la generó. Esto se puede observar en la celda de código anterior. Entonces, por ejemplo, aquí habíamos asignado una constante con nombre 9 y le habíamos dado el valor 9. Y sin embargo, aquí realizamos otra asignación con el valor 10 a esa misma constante, lo cual nos dio la advertencia. Sin embargo, en la siguiente línea, que ejecutamos nada más la palabra 9, nos devolvió el valor 10.
lo que nos indica que sí se realizó la nueva asignación. Entonces es importante recordar esta diferencia entre los mensajes de error y las advertencias. Los mensajes de error detienen la ejecución del código y las advertencias no. Ejecutan el código, pero nos dicen, oye, algo podría salir mal porque algo aquí está raro. Pero igual ejecutan el código. Otra nota importante es que para declarar una constante no se puede utilizar el nombre de una variable que ya haya sido asignada previamente. Por ejemplo, en este código const x es igual a 2, nos aparece este mensaje de error diciéndonos que no podemos declarar a x como una constante, pues ya tiene un valor previamente asignado. Funciones. Al programar, no solo es común tener que llamar a un mismo valor una y otra vez, por lo que conviene asignárselo a una variable o a una constante, sino que a menudo también necesitamos ejecutar una misma serie de instrucciones varias veces, la cual puede ser reemplazada con una función. Una función es una serie de instrucciones reutilizable diseñada para realizar un trabajo específico. Una característica crucial de las funciones es que pueden tomar argumentos y procesarlos como parte de la serie de instrucciones que ejecutan. Algunos ejemplos de funciones incluyen los siguientes. Por ejemplo, EPS, con paréntesis, que lo que hace es devolvernos la epsilon de máquina para datos de tipo float64, si no le colocamos ningún argumento, o nos devuelve la epsilon de máquina para el tipo de dato numérico de punto flotante que le demos como argumento. Es decir, aquí si en vez de float64 escribo float32, nos devuelve la epsilon de máquina correspondiente para ese tipo de tipo de dato de punto flotante. Entonces vemos que realmente esta función tiene un valor predeterminado, que si no le damos argumento, ejecuta la función como si tuviera float64 en el argumento. Otro ejemplo es la función float32, que convierte valores numéricos a tipo float32. Por ejemplo, aquí tenemos un número que es un valor de tipo float64, porque estamos utilizando la sintaxis de exponente con e. Y si lo ejecutamos, obtenemos un número con f, que nos dice que es de tipo float32. Algo importante que podemos observar aquí, que no habíamos recalcado en la clase de sistemas numéricos de punto flotante y error numérico, es que en realidad esta f aparece simplemente como un exponente, como un por 10 a la este exponente. Y los números de punto flotante con esta notación no forzosamente tienen que estar en notación científica, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo número lo pudimos haber escrito como 1.452902 por 10 a la 3, pero es igual de válido poner el punto decimal 3 lugares más abajo y cambiar el exponente por 0. No hay ningún problema ahí. Y aquí, por ejemplo, estamos aplicando la función length, que lo que hace es calcular la longitud del arreglo que le ingresamos como argumento, y nos dice 9, porque este arreglo tiene 9 entradas. Una nota importante es que para ejecutar una función siempre se deben colocar paréntesis después del nombre. Aquí, por ejemplo, si ejecutamos esta celda que nada más dice EPS, Julia nos dice que EPS es una función genérica con 10 métodos. Entonces detecta que EPS es una función, pero no la ejecuta porque faltan los paréntesis. Si los agregamos, ahora sí, podemos llamar y ejecutar la función. Además de ser necesario, hay que colocar todos los argumentos que hagan falta para que la función
pueda ser ejecutada correctamente. Por ejemplo, si ejecutamos esta función float32 sin argumento, nos aparece esto, que no hay ningún método para float32 con nada entre paréntesis. Entonces obtenemos este mensaje de error y para corregirlo, pues tenemos que poner algún argumento válido adentro. Ahora vamos a hablar sobre cómo definir funciones. La mayoría de los lenguajes de programación tienen una gran cantidad de funciones predefinidas útiles, pero también nos dan la poderosa opción de definir nuestras propias funciones, lo que nos permite reusar bloques de código sin tener que reescribirlos cada vez. Más aún, hace posible dividir un programa largo en pedazos cortos y modulares. Primero hablaremos sobre el tipo de funciones más sencillas, que son las funciones sin parámetros. En Julia, la sintaxis para definir una función que no depende de ningún parámetro es la siguiente. Escribimos la palabra function, un espacio, después el nombre de nuestra función, seguido de paréntesis, sin nada adentro. Después, adentro, y con sangría, para dar una mejor visibilidad, colocamos el bloque de instrucciones de la función. Y cuando queremos indicar que el bloque ha terminado, ponemos hasta abajo la palabra end. Después de haber definido la función nombre, podemos llamarla ejecutando el código nombre con paréntesis. Por ejemplo, en esta celda declaramos en la primera línea el inicio de la definición de una función que se llama salud. En la mitad, con sangría, especificamos qué hace esta función, que en nuestro caso imprime la frase hola. Y en la última línea declaramos el final de la definición de esta función. Si ejecutamos esta celda de código, simplemente nos dice saludo, es una función genérica con un método. Y si ejecutamos una celda con saludo seguido de paréntesis, se ejecuta las instrucciones que estaban en la definición de la función. Así es como se definen funciones sin parámetros. Pero ¿qué pasa cuando queremos que la función tenga varios parámetros? Bueno, eso es de lo que vamos a hablar ahora. Funciones con n parámetros. Dos palabras que se suelen confundir mucho en el ámbito de la programación son argumento y parámetro, pero es muy importante entender su distinción. Un argumento es un valor específico de entrada de una función que se ingresa dentro de los paréntesis al llamar la función. En cambio, un parámetro es una variable de la que depende una función, que se ingresa dentro de los paréntesis al definirla. Muchas veces, y en muchos textos de programación y de computación, se utilizan estas dos palabras de forma intercambiable, pero realmente son cosas diferentes y cumplen funciones diferentes y por lo tanto es mejor tener una definición clara de qué es cada cosa. En este curso vamos a utilizar esta definición. Un argumento es un valor específico de entrada que se ingresa al llamar una función, mientras que un parámetro es una variable de la que depende una función y que se coloca entre paréntesis al momento de definirla. ¿Vale? Esto nos va a ayudar a aclarar el tema siguiente. Dicho esto, la sintaxis en Julia para definir una función con un número n de parámetros es la siguiente. Escribimos la misma palabra function con un espacio seguido del nombre de nuestra función y entre paréntesis colocamos los nombres de los parámetros de la función separados por comas o por comas y espacios. Luego el bloque de instrucciones y cerramos con la palabra end para indicar dónde terminan las instrucciones que definen a la función. La diferencia radica en que ahora el bloque de instrucciones puede hacer uso de los nombres parámetro 1 hasta parámetro n como si fueran variables. Lo que ocurre aquí es que al llamar esta función usando n argumentos,
se crean variables temporales de nombre parámetro 1, parámetro 2, etc., a las cuales se les asigna el valor de los argumentos ingresados por orden de entrada y que desaparecen cuando la función termina de ejecutarse. Es decir, si llamamos a la función anterior usando los argumentos argumento 1, argumento 2, argumento n, como sigue, aquí imagínense que ya ejecutamos esta celda de código donde definimos n parámetros que incluimos en el bloque de instrucciones. Si ahora ejecutamos el nombre de nuestra función entre paréntesis con n argumentos separados también por comas, implícitamente se realizarán las siguientes asignaciones temporales. A parámetro 1 se le va a asignar el valor del argumento 1. A parámetro 2 se le va a asignar el valor del argumento 2 y así nos seguimos hasta que a el nombre parámetro n se le asigne el valor de argumento n, del enésimo valor que colocamos entre paréntesis al momento de llamar la función. Y estas asignaciones temporales durarán hasta que termine de ejecutarse el bloque de instrucciones. Después de eso, las asignaciones desaparecen. Para ver un ejemplo de esto, definamos una función de dos parámetros que imprima a cada parámetro en una línea diferente, que llamaremos imprime en dos líneas. Aquí está la definición. La palabra función imprime en dos líneas, nuestros paréntesis con nuestros dos parámetros, que en este caso son texto 1 y texto 2. Y lo que vamos a pedir es que imprima el valor de texto 1 y cree una nueva línea, y luego imprima el valor de texto 2. Entonces ejecutamos esta celda para que se defina la función. Aquí aparece definida correctamente. Y ahora ejecutémosla con los argumentos hola y grupo en ese orden. Entonces llamamos a esta función imprime en dos líneas con argumento 1 hola y argumento 2 grupo, y lo que obtenemos es esto de aquí. Notemos que al ejecutar la función, el primer parámetro de la función, texto 1, se utilizó como una variable a la que se le asignó el valor correspondiente al primer argumento ingresado, hola. Es decir, cuando ejecutamos esto, este valor del string hola se le asignó a este nombre, texto 1, que fue utilizado dentro del bloque de instrucciones de la definición de la función como una variable. Similarmente, el parámetro texto 2 fue utilizado como una variable a la que le fue asignada el argumento grupo. Para verificar que estas asignaciones hayan sido temporales, podemos ejecutar la siguiente celda de código. Aquí tenemos nada más el nombre texto 1 y si lo ejecutamos, nos dice que esta variable no está definida. Entonces, efectivamente, al momento de ejecutar esta celda de código y al llamar esta función que habíamos definido con dos argumentos, se realizó la asignación de estos argumentos a los parámetros de la función que luego fueron utilizados en la definición de la función como variables. Sin embargo, esas variables no perduraron. Solamente duraron lo que duró la ejecución de la función, y después de eso, estos nombres texto 1 y texto 2 fueron liberados, y como no tenían ningún valor asignado como variable antes de haber definido esta función, pues siguen sin tener ningún valor definido como variable. Una nota interesante es que es posible crear variables a las que se les asigne el nombre de una función. Por ejemplo, aquí teníamos la función imprime en dos líneas, todo escrito con letras, pero podemos definir una variable de nombre imprime en dos líneas, con el número 2, a la que le asignemos el nombre de la función que hayamos definido.
Y si hacemos esto y luego ejecutamos, utilizamos este nombre como si fuera una función con dos argumentos, obtenemos exactamente lo mismo que si hubiéramos utilizado la función anterior. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra forma de crear variables. Si tenemos una función y por alguna razón le queremos cambiar el nombre, podemos simplemente asignarle el nombre de esa función a otro nombre y utilizar ese nuevo nombre como si fuera la función original. Una cosa que olvidé mencionar arriba es la importancia, o bueno, que olvidé recalcar, es la importancia en el orden de los argumentos. Si aquí, por ejemplo, yo muevo sorprendente como segundo argumento, esto es lo que se imprime. Ahora, este es el primer argumento y por lo tanto se le asigna al primer parámetro, que es el primero que se imprime en el bloque de instrucciones, y el segundo argumento que dimos se le asigna al segundo parámetro, texto 2, que se imprime en la segunda línea. Por eso es que queda así. Si queremos que alguno de los parámetros tenga un valor predeterminado, en caso de que, al llamar la función, se omita el argumento correspondiente, podemos utilizar la sintaxis siguiente. Function, nombre y entre paréntesis, después de poner el nombre del parámetro, disculpen, aquí debe decir parámetro, escribimos el operador de asignación seguido del valor predeterminado y luego un bloque de instrucciones. Por ejemplo, aquí está definida una función sumar 1, que su parámetro x está igualado a 0, y en el cuerpo del texto simplemente le sumamos 1 a el argumento que dimos. Entonces, por ejemplo, si la ejecutamos con 5 como argumento, nos devuelve 6, con 6 como argumento nos devuelve 7, con 15 como argumento nos devuelve 16, y si la ejecutamos sin ningún argumento, nos devuelve 1. Porque cuando no colocamos argumento, Julia lo que está haciendo es utilizar el valor predeterminado para x, que en este caso asignamos como 0. Otra cosa que podemos hacer es definir parámetros con tipos de datos predeterminados. Si queremos que alguno de los parámetros tenga un tipo de dato predeterminado, podemos utilizar la sintaxis siguiente. Ahora ponemos function, nombre y entre paréntesis el parámetro seguido de dobles, dos puntos y el tipo de dato que queremos. Por ejemplo, aquí definimos una función sumar 1 si es float 64. Nuestro parámetro se llama x y ponemos dos puntos, float 64. Lo único que hacemos es nuevamente sumar 1. El bloque de instrucciones es igualito al de la función anterior. Y si aquí ponemos un número que no sea un float 64, nos aparece este error. No hay ningún método para sumar 1 si es float 64 para argumentos de tipo int64. Entonces, para corregirlo, simplemente hay que convertir esto en un float 64. ¿De acuerdo? Entonces, esas son dos cosas que se pueden hacer al momento de definir funciones con n parámetros. Y esto vale para cualquiera de los parámetros. Es decir, cuando definimos una función con n parámetros, siguiendo la sintaxis que hayamos puesto aquí, tenemos libertad total de especificar si queremos que algunos de estos parámetros tengan valores predeterminados o tipos de datos predeterminados. Para definir funciones cuyo bloque de instrucciones pueda resumirse en una sola expresión, se puede utilizar la siguiente sintaxis, que es nombre, paréntesis, el nombre de los parámetros, cerramos paréntesis, el operador de asignación
y la expresión del lado derecho. Por ejemplo, aquí escribimos saludo. Déjenme cambiarle el nombre. Como saludo lo habíamos definido antes, nada más para que no crean que está usando la misma definición anterior. Le voy a cambiar a salud2 y dice, bueno, vamos a mostrar que esta variable no tiene nada asignado, saludos, ¿no? No es una variable, bueno, más bien este nombre no es una variable porque no tiene ningún valor asignado. Y lo que le vamos a asignar después de colocarle paréntesis con ningún argumento adentro es esta expresión que imprima hola. Ejecutamos y nos dice que se definió una función con nombre saludos. La ejecutamos de nuevo y ya nos aparece que se ejecuta la expresión que le asignamos. También podemos utilizar esta sintaxis para hacer cálculos numéricos. Por ejemplo, tengo una función llamada producto.r2 que toma 4 argumentos. Los parámetros los llamé u1, u2, v1 y v2. Y lo que hace es multiplicar u1 por v1 y sumarle el producto de u2 por v2. Es decir, estamos pensando que u es un vector con coordenadas u1, v1, perdón, u1, u2, que v es un vector con entradas v1, v2, y que al colocarlos de esta forma, calculamos su producto punto con esta función. Entonces, por ejemplo, ejecutamos esto, y en la siguiente línea lo ejecutamos colocando como argumento 1, 0, 0, 1. Es decir, este es el vector unitario que apunta en la dirección del eje X del plano cartesiano, y este es el vector unitario que apunta en la dirección del eje Y. Si lo ejecutamos, obtenemos 0, como esperaríamos, pues esos vectores unitarios son ortogonales. Y observen que esto se asemeja bastante a una regla de correspondencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si en matemáticas ustedes recuerdan, no sé, una función tan sencilla como f de x es igual a x al cuadrado, bueno, fíjense qué podemos hacer en Julia. Esto, por los operadores que hemos conocido de potenciación, de asignación y la sintaxis simplificada para definir funciones, es un código de Julia perfectamente válido. Y entonces podemos aplicárselo a diferentes valores y ver que se hace exactamente lo que queremos. Inclusive se lo podemos aplicar a un arreglo de valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahí está. Para aplicarle una función a un arreglo de valores, lo que hay que hacer es colocar un puntito antes de los paréntesis. Similar a como cuando le queríamos aplicar un operador aritmético a todas las entradas de un arreglo, colocábamos un punto antes del operador. Pues ahora si queremos aplicarle una función a todos los elementos de un arreglo, le ponemos un punto antes de abrir el paréntesis. ¿De acuerdo? Esto va a ser útil más adelante en el módulo 2, cuando veamos cómo graficar funciones, pero se los adelanto. Veamos algunas consideraciones sobre la creación de funciones. Lo primero que es importante preguntarnos es, ¿cuándo debo crear una función? Las recomendaciones son, cuando tengas un bloque de código recurrente en tu programa, considera hacerle una función. Cuando tengas un bloque de código que quieras reusar o generalizar para usarlo nuevamente en su forma más general, conviértelo en una función. Cuando tengas un bloque de código muy complejo y difícil de leer, considera crear una o más funciones simples
y reemplazar partes del código con estas funciones para hacerlo más claro, es decir, sin exceder. Y por último, cuando quieras hacer un ciclo recursivo, tendrás que crear una función que se llame a sí misma, como veremos en el Notebook 1.7, ciclos.ipynotebook. Este tercer punto es muy importante, porque en programación puede haber muchas sobrecorrecciones. Es decir, podemos decir, me encuentro en cierta situación, entonces quiero hacer algo para mejorarla, pero ese algo que hacemos lo hacemos sin discreción, sin criterio, y en realidad hacemos una sobrecorrección y terminamos en una situación peor a la que teníamos originalmente. En este caso, si tenemos un código pues un poco complejo y lo reemplazamos, o sea, podríamos hacer algo tan absurdo como reemplazar cada línea del código por una función que haga lo que se pedía en esa línea, ¿no? Pero eso nos puede causar muchísimos efectos secundarios mucho peores. Entonces lo mejor es más bien entender qué partes de ese código complejo y difícil de leer funcionarían como una función aparte, qué partes serían útiles tener como una función aparte, o qué parte sería mejor no saber específicamente cómo se logra, pero reemplazar ese código por una función que tenga un nombre que diga claramente qué es lo que hace la función. ¿De acuerdo? En ese caso, lo que haríamos es como tener un código no tan detallado y más bien ahorrar los detalles para las definiciones de las funciones. Eso podría hacer que sea más fácil de leer, pero tampoco se nos debe pasar la mano y hacer un código con puros nombres de funciones, donde no recordamos qué hace ninguna de esas funciones y entonces tampoco entendamos nada. Lo segundo ya lo mencioné un poquito, pero en cuanto a cómo nombro una función, la mejor práctica es nombrar a una función por lo que hace, pues es una de las principales razones para crearlas y usarlas. Eh, bueno, más bien, una de las principales razones para crearlas y usarlas es hacer nuestro código más claro, no más confuso. Entonces, cuando definan funciones, por favor, no definan función 1, función 2, función 3, función A, función B, sino pónganles nombres tal que ustedes tengan muy claro qué es lo que hace esa función. Por ejemplo, aquí producto.r2. Bueno, no está especificado cómo es que realiza esta definición, cómo es que toma los argumentos, pero al menos sabemos qué es lo que hace esa función. Y si en algún lado del código encontramos algo como producto.r2 y 4 números como argumento, pues podemos darnos la idea de que estos 4 argumentos se utilizan de alguna forma para crear 2 vectores y que se aplica que esta función lo que hace es calcular el producto punto de esos 2 vectores. ¿De acuerdo? Hablando de eso, una forma alternativa de definir producto.r2, que le voy a dar otro nombre, voy a poner versión 2, es que los parámetros sean más bien arreglos y que utilice arreglos de 2 entradas y que más bien utilicemos la notación de arreglos para calcular el producto punto. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí defino esta función, producto.r2 versión 2. Voy a copiarla y pegarla. Y en este caso, observemos que los parámetros A y B son utilizados como arreglos. Por lo tanto, Julia ya espera que le alimentemos 2 arreglos como argumentos para poder realizar las instrucciones que le asignamos. Entonces vamos a hacer precisamente eso. Voy a poner los mismos vectores, pero ahora escritos como arreglos. 1, 2 y 0, 1. Y obtenemos el mismo resultado, 0. ¿De acuerdo? Entonces, en general, según lo que coloquemos en el bloque de instrucciones de las funciones que definamos, Julia va a esperar
un cierto tipo de argumento de entrada. Otra consideración importante es la modificación de funciones a posteriori. Si creamos una función y la usamos en varias partes de nuestro programa, entonces cada vez que modifiquemos dicha función, deberemos revisar que siga funcionando correctamente en cada parte del programa donde la usamos. ¿De acuerdo? Entonces hay un peligro asociado con definir una función, luego utilizarla en varias partes de nuestro programa y luego regresar y cambiar la definición de nuestra función. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si realizamos cambios a posteriori, es importante ver en cada parte del código que se utilice esa función que siga dando el resultado que queremos que dé. Por último, vamos a hablar sobre alcance local y global, que también en inglés se le conoce como scope. Anteriormente, habíamos observado que cuando llamamos a una función de uno o varios parámetros, junto con el número correspondiente de argumentos, implícitamente se crean variables, asignando a los nombres de cada parámetro el valor del argumento correspondiente, y que esta asignación solo es válida dentro del bloque de instrucciones de la función. Por ejemplo, aquí volví a incluir la definición de la función imprime en dos líneas, que es idéntica, imprime el primer argumento, crea una nueva línea, imprime el segundo argumento, y llamo la función con argumentos hola y grupo, y luego llamo a la variable texto1, y vemos que primero Julia lee estas líneas de código, define la función, después ejecuta esta línea de código llamando a la función con estos dos argumentos que nos da como resultado esto, y luego ejecuta esta tercera línea de código y nos dice que aquí hay un error, pues texto1 es una variable no definida, es decir, a este nombre no se le ha asignado nada, a pesar de que cuando se llamó esta función con estos argumentos, a este nombre se le asignó temporalmente el valor hola y se utilizó como una variable dentro de la definición de la función. Lo mismo con texto2. Fuera de la función, esta variable ya no existe. Más aún, en la definición de una función, el bloque de instrucciones puede incluir asignaciones de variables de forma explícita, las cuales tienen la misma duración que las variables creadas implícitamente. Entonces, por ejemplo, aquí voy a definir una función que se llama valor absoluto, que toma un parámetro llamado número, y primero estoy definiendo a una función dentro del bloque de instrucciones, a una variable dentro del bloque de instrucciones, y le estoy asignando la raíz cuadrada de el parámetro número elevado al cuadrado, y después imprimimos el valor absoluto de este número es valabs. Aquí esta sintaxis de colocar un signo de peso dentro de un string lo que hace es que interpreta el nombre pegado a ese símbolo, busca una variable con ese nombre y reemplaza todo esto con el valor asignado a esa variable. Entonces, en este caso, cuando se ejecute esta función, no se va a imprimir esto, sino que se va a imprimir el valor asignado a la variable temporal número, y aquí se va a imprimir el valor asignado a la variable temporal valabs. Entonces, por ejemplo, vamos a definir esta función y llamarla con el valor menos 5.5 y después llamar al nombre valabs a ver qué sucede. Bien, vemos que se imprimió la frase el valor absoluto de menos 5.5 es 5.5, como esperábamos. Menos 5.5, nuestro argumento, fue el valor que se le asignó al parámetro número y por lo tanto el valor que fue reemplazado aquí. Y 5.5
fue el valor asignado a la variable valAbs y por lo tanto el valor reemplazado aquí. Sin embargo, ahora que llamamos a valAbs por separado, nos dice que esta variable no está definida. Entonces, a pesar de que en este caso hicimos una asignación explícita dentro del cuerpo de la función, la asignación de esta variable solo duró lo que duró la ejecución de la función. Para referirnos a este fenómeno, decimos que las variables asignadas implícita o explícitamente en la definición de una función tienen alcance local al bloque de instrucciones de la función. En general, el alcance de una variable es la región del código desde la cual es accesible. En contraposición al alcance local, una variable tiene alcance global si es accesible desde todo el código. Para declarar a una variable con alcance global, se hace una asignación colocando la palabra global antes del nombre de dicha variable. Aquí viene un ejemplo de eso. Entonces, primero voy a definir una variable cuyo nombre es nombre y cuyo valor es el string Diego. Luego, definir una función llamada imprimeString que toma un dato con valor predeterminado string. Ya que la función tiene un nombre tan explícito con lo que hace, pues es importante asegurarnos de que la función haga eso y no otra cosa. Y lo único que aparece en el cuerpo de esta instrucción es primero imprimir el parámetro string y luego hacer una asignación global a la variable nombre cuyo valor es el string Mauricio. Entonces, después de la definición de esta función y de la asignación de esta variable, vamos a llamar a la función con argumento nombre y luego ejecutar simplemente nombre. Observemos que aparece Diego y después aparece el string Mauricio. Vamos a ver qué sucedió aquí. Al ejecutar esta línea de código, como todo esto se ejecutó previamente, el valor que tiene asignado esta variable, nombre, es el que viene aquí, fuera de la función. Al ejecutar esta función, al parámetro string se le asignó el valor Diego y se imprimió ese valor, que es lo que vemos aquí. Pero después se realizó una asignación global a la variable nombre con el valor de string Mauricio. Y como esta asignación es global, es válida en cualquier parte del código. En particular, es válida fuera del bloque de instrucciones de la función. Y por eso es que cuando se ha terminado de ejecutar esta función y vemos cuál es el valor de nombre, ya no es el string que teníamos inicialmente, sino que ahora es Mauricio, por la asignación global que hicimos dentro del bloque de instrucciones de la función. La razón de que las variables tengan alcance local de forma predeterminada y no global es evitar conflictos cuando se usa un mismo nombre para dos o más cosas distintas, lo que se conoce como una colisión de nombres. Aún así, la mejor práctica siempre será evitar reusar nombres al momento de definir variables, constantes o funciones en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Entonces, para que no sucedan este tipo de cosas extrañas, lo mejor es nunca reutilizar el nombre de una variable, de una constante o de una función para una cosa distinta a la que se haya utilizado antes. Una nota importante es que el alcance, o scope en inglés, es un concepto fundamental en programación. Sin embargo, es muy difícil de explicar bien mediante notebooks,
pues estos tienen comportamientos particulares distintos a los archivos de texto simples. Por ahora, con entender lo visto en esta sección, es suficiente. Las notas finales son que hay algunas palabras clave, conocidas como keywords, que están reservadas por Julia para ciertos usos específicos, como function, que como vimos en este notebook, se usa para declarar la definición de una función, por lo que no podemos usarlas para definir variables ni funciones. Puedes consultar una lista de ellas aquí. Entonces, aquí aparecen un montón de keywords, que son palabras que usualmente aparecen en color verde y con negritas, indicándonos que son importantes para la sintaxis y la semántica de Julia. E inclusive hay dos palabras separadas por un espacio que también están reservadas. ¿De acuerdo? Entonces no podremos utilizar esas palabras para definir nada, porque esas palabras ya tienen una definición en Julia que es crucial para la ejecución del código de Julia. Entonces, para no confundirse, simplemente no se permite el uso de esas mismas palabras para nuevas cosas que queremos definir. Al definir variables, constantes y funciones, es válido utilizar los caracteres Unicode que se obtienen a través de comandos de LaTeX, como vimos en el Notebook 1.3, tipos de datos de texto y arreglos.ipynotebook, en el nombre. Por ejemplo, aquí recordemos que tengo, por ejemplo, la palabra, la letra griega Z, entonces puedo escribir /z, darle a tab y nos aparece esto, que Z es igual a pi medios, lo ejecutamos y nos dice la mitad del valor de pi, 1.57079, al menos la representación de tipo float 64, con 64 bits de memoria. Y observemos que en particular la letra pi ya tiene el valor asignado que esperaríamos en Julia. Podemos definir, por ejemplo, la constante tau como 2 veces pi. Entonces tenemos otro ejemplo de una definición, ahora de una constante, donde se utiliza un carácter Unicode. Y, por ejemplo, podemos, si no queremos estar escribiendo eps por todos lados, o simplemente preferimos ver la letra epsilon de esta manera, pues podemos asignarle a esta letra el nombre eps de la función y por lo tanto ejecutar la misma función que devuelve la epsilon de máquina, simplemente escribiendo la letra epsilon seguida de paréntesis. Los recursos complementarios, para quienes quieran leer más al respecto de estos temas, son todos del manual de Julia. En particular son las partes de las variables, constantes, funciones, alcances de variables y una keyword particular llamada return, que realmente no es importante, bueno, no es crucial para Julia, pero en otros lenguajes de programación tiene cierto uso. Entonces, para quienes quieran saber cómo se utiliza en Julia, pues pueden revisarlo.